Muy buenas, estamos en un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Este capítulo hoy no voy a hablar de operativa como tal de prevención de riesgos laborales, sino el que voy a hacer es hablar de una reflexión. Una reflexión sobre una película que me puse el fin de semana pasado porque quería desconectar. Una película de estas de domingo por la tarde para pasar la tarde, de desconectar, reír. En teoría era una comedia, y es una comedia, pero sí que es verdad que me marcó. Me marcó y basado en la prevención de riesgos laborales. La película está en Prime, ¿vale? Es una plataforma de Amazon y se llama Viaje fin de curso a Mallorca. Empieza con un discurso ya muy disruptivo porque al final habla de la realidad de los jóvenes, porque está basada esta película en la pandemia. Y no os quiero hacer spoilers, pero bueno, es un grupo de jóvenes que se gradúan en el instituto y se van a Mallorca a celebrarlo, ¿vale? Con el instituto. Les coge el COVID y se quedan encerrados en un hotel, ¿vale? Y hasta aquí os voy a contar. Si queréis verla, pues la veis. Pero empieza con un discurso muy disruptivo sobre la sociedad, ¿vale? Se les llama la generación de cristal, se les criminaliza, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una generación, bueno, que se ha encontrado un sistema como tal y que lo tiene difícil, ¿vale? Porque, bueno, como dicen en partes del discurso, mires donde mires, cuando hablan de esto, el sistema está jodiendo a alguien, ¿vale? Con perdón con la palabra, ¿vale? Pero son palabras como hablan. Y esto me detonó y me hizo reflexionar en la prevención. Porque al final, y aquí empieza la reflexión, fábula, el que lo queréis llamar, pero ahora mismo tenemos un sistema de prevención, bueno, un sistema de leyes de la prevención antiguo, y viendo que lo que vamos pasando todos estos años, sí, hay años, hay temporadas que han bajado los accidentes de trabajo, pero volvemos a subir. Tanto en accidentes mortales como que no sean mortales, pero estamos subiendo. Creo que el sistema merece un cambio. Ahora mismo dicen que se está trabajando ya para el cambio, ¿de acuerdo? Pero ¿quién va a hacer el cambio? Hay muchas voces críticas que el cambio se va a hacer, pues, entre sindicatos, el, el Estado, el Ministerio. Y aquí sí que es verdad que no estoy muy informado, pero se ha cogido a gente de pie de calle, se ha cogido o se ha creado también grupos multidisciplinares de las diferentes especialidades. Se ha cogido gente de la calle, porque es que al final, si todo lo hacemos con las élites, pueden saber mucho y saben mucho, pero también tenemos que mirar que esas élites tengan un currículum que han estado trabajando a pie de calle. Porque de lo que pasa a pie de calle a lo que pasa un despacho arriba para decidir una norma, yo creo que hay unos cuantos miles de kilómetros. Se habla mucho ahora mismo de la guerra de Gaza, posible guerra con Israel-Irán, muertos, pero ¿alguna vez nos hemos parado a focalizar también esos muertos que tenemos en accidentes de trabajo? Esas personas que se van de su casa y no vuelven. Al final, eh, puede,
cuando ves una guerra a lo lejos, dices, eso no sé si me va a llegar. ¿Vale? Y estamos todos pues mirando para, bueno, eso no se va a llegar, están allí, pero nos hemos focalizado que un accidente de trabajo por no tener las condiciones correctas podemos ser cualquier día nosotros y nosotras. ¿Os habéis parado a plantearlo así? Y no hablo como trabajador. Bueno, perdón, no hablo como técnico de prevención, hablo como trabajador, porque esto nos puede pasar a todo el mundo. Y sí que es verdad que veo que no se están haciendo los esfuerzos pertinentes, o al menos yo creo que se podría hacer mucho más sobre este tema, ¿vale? Porque es una lacra que tenemos en la sociedad y que es como si miráramos a otro lado, pero es una cosa que tenemos ahí al lado y nos puede afectar a nosotros, a familiares, amigos. Y como bien dice la película, es el momento de... Yo creo que llega un momento en que empezará a cambiar, ¿vale? Y sobre todo, se puede empezar a cambiar por muchas fases. Sí que es verdad que la mentalidad de mucha gente ya ha cambiado poco a poco, no de todo el mundo, pero sí que es verdad que sigue siendo un sistema muy extractivo, como he hablado en anteriores capítulos. El sistema capitalista no se le ha puesto ninguna marca ni ninguna valla o decir ningún stopper para decirle hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Y bueno, se ha vuelto un sistema extractivo que arrasa básicamente muchas veces con todo. Sobre todo también depende de la filosofía, pero últimamente tenemos una filosofía que es muy de la inmediatez. Y esto hace pues que el sistema se vuelva mucho más voraz, ¿de acuerdo? Pero os voy a plantear un ejemplo para que lo veáis. Se habla mucho de la renta mínima básica, ¿vale? Hay gente a favor, gente en contra, pero os voy a plantear un caso, ¿vale? Y sí que hay muchas variables, pero bueno, me gustaría que os quedarais con la esencia, ¿vale? Un trabajador que, por ejemplo, no tiene las medidas de seguridad, tiene que seguir trabajando, ¿vale? Tiene hipoteca, familia, y sabemos que, bueno, tú decides tener la hipoteca, tú decides tener una familia, ¿no? Pero creo que eso no tiene que ser un lastre para continuar en un trabajo precario. Ya os voy a explicar la base del asunto. Ese trabajador está trabajando sin las medidas pertinentes, ¿de acuerdo? Puede denunciar. A veces las denuncias pues llevan su cauce y al final todo lleva su trámite, pero al final si denuncias, sabemos que es anónimo, pero bueno, según que al final se termina no sabiendo, pero se enrarece más el ambiente y pueden ir más contra los trabajadores por decir alguien ha denunciado, pues vamos a machacarles más, ¿vale? Hay esa base o hay la base de la renuncia, pero si renunciamos no tenemos paro, no tenemos nada y quién sabe cuándo vamos a encontrar trabajo o qué tipo de trabajo vamos a encontrar. Y aquí sí que es verdad que creo que la renta mínima básica nos puede ayudar a personas que no tengan las medidas de prevención adecuadas, que las empresas que no tengan un buen sistema integrado de la prevención en el sistema, pues los trabajadores se podrán ir, ¿vale? Porque de esta forma tendrán unos ingresos mínimos para poder buscar otro trabajo con garantías. Y creo que puede ser una herramienta porque muchas empresas hagan el cambio. Sé que es un cambio que viene, como os diría, muy brusco,
porque se van a quedar sin fuerza de trabajo. Pero creo que llega un momento de que si tú no tienes las medidas de seguridad y si denunciamos, o no sé cómo abarcarlo para que la denuncia no se piense que es de los trabajadores, o meter mucho más inspectores y que estén mucho más encima de las empresas, o ese sistema que hemos montado ahora, darle un cambio. Pero sí que es verdad que tenemos que garantizar que las personas que dejen un trabajo, y más que dejen un trabajo por esas medidas de seguridad que no son correctas o el trato no es correcto, porque también podemos tener riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Porque les machacan, porque el trato puede ser vejatorio, el trato puede ser muy impositivo, ¿vale? Y es muy difícil llegar a todo el tejido, ¿vale? Pero yo creo que, y a lo mejor tampoco es la panacea esto de la renta básica, porque hay gente, pues bueno, que se intentará aprovechar o lo que sea. Pero sí que es verdad que puede ser un paso y sobre todo marcarlo muy bien, delimitarlo, porque en algunos casos nos puede ayudar sobre todo a que no se produzcan esos accidentes. Y no estoy aquí también siempre poniendo el foco sobre los empresarios, ¿vale? Pero también hay accidentes que también es por los trabajadores, porque me tengo que poner esos EPIs, pero al final si creamos una cultura total, el que no se ponga los EPIs será el señalado por el equipo y al final se tendrá que integrar o tendrá que irse o lo van a despedir. Pero si siempre estamos bailando a dos aguas, vamos a encontrar muchas más personas que no me quiero poner eso, que no lo quiero utilizar. Pero si tenemos una cultura firme y no solo de papeles, una cultura real, es mucho más fácil, ¿vale? Por eso esa película me ha marcado mucho en este tema, porque al final están sacando a la luz, pues es del sistema en general, ¿vale? Pero lo he aportado a la prevención porque tampoco el sistema actual no termina de funcionar y viendo más los accidentes que tenemos, pues intentar trasladar aquí. Aparte, otra situación que nos podemos encontrar y que muchas veces pasa es que las personas que trabajamos como técnicos de prevención, si hacemos las cosas distintas a lo que está estipulado, pues muchas veces te... ¿Cómo te lo diría? ¿Cómo os lo diría? Te apartan, te ven la oveja negra, te ven como una amenaza. Porque bueno, estar haciendo las cosas distintas a veces funciona o a veces no. Ya sabemos que probar nos podemos encontrar con estas dos cosas, pero yo creo que hay que apoyar a las nuevas generaciones que van subiendo y sobre todo la gente que se quiere dedicar a prevención de riesgos laborales, darle otro enfoque para que puedan trabajar de otra manera y sobre todo de lo que puedan hacer, de lo que puedan modificar ellos, o que puedan estar pendientes ellos y ellas, pues que lo hagan diferente para ver si encontramos al final esa fórmula que funciona. Ahora mismo hay mucha gente que está haciendo las cosas diferentes. Hay gente que no, que continúa por el mismo camino, pero hay mucha gente que continúa haciendo las cosas diferentes y a veces te dicen que eres un iluso. Pero esa palabra es muy fácil de decirla. Pero que te llamen iluso, tienes que mirar para atrás y ver por qué esa persona hace las cosas diferentes. A lo mejor porque es un visionario, puede ser, o a lo mejor porque esa persona se ha estado formando afuera de los marcos, bueno, se ha sacado la legislación básica educativa para poder ejercer como técnico, ¿vale? El título, marcado por la legislación vigente, pero después se ha cogido otros caminos, ¿vale? Ha ido a otros sitios a aprender, ha estado en otros países que a lo mejor sí funciona, y con todo esto lo ha metido en una batedora y lo ha sacado, ¿vale? ¿Que habrá ilusos?
¿Que habrá fantasmas? ¿Que habrá de todo? Sí, puede ser. Pero cuando vamos a catalogar una persona, que es muy fácil por poner una etiqueta, tenemos que parar, frenar y mirar qué lleva atrás. ¿Vale? Y, aparte de eso, ver los resultados del día a día. Si estos resultados del día a día son buenos, pues a lo mejor, a más de apartarlo o criticarlo o dejarlo en ridículo a veces en público, pues toca cerrar filas, tirar para adelante. Y sí, lo hemos hecho toda una vida así, pero a lo mejor ha habido alguien que esto funciona y se le apoya. No se le criminaliza, como por ejemplo hay dos partes del discurso de la película, que es el inicio, y sobre la hora 30, que hay este discurso clave, ¿de acuerdo? Que, bueno, que es muy fácil criminalizar. Sí que es verdad que cada uno y cada persona que vive en una época lo ha vivido de alguna manera por unas condiciones, pero si ves que la gente que está subiendo está apretando para hacer las cosas diferentes, para buscar ese bienestar, para que el sistema no les oprima y sobre todo para que el sistema funcione y para que la gente sea feliz, se gane la vida, porque al final pues mucha gente va a trabajar, todo el mundo tenemos que trabajar, pues si no, no hay pensiones, no hay un sistema de vida. Hay trabajos pues que son más de toda la vida, hay gente que inventa algo y puede vivir de esa idea, ¿no? Pero sobre todo la gran mayoría pues tienen que ir a trabajar, pues al menos que lo hagan felices, que lo hagan con capacidad de desarrollarse y sobre todo esa gente que está al frente de la prevención puedan coger y desarrollar esos sistemas donde todo el resto del mundo pueda trabajar feliz y seguro. Y ya os digo, como dice la película, que no se los criminalice, que no se los etiquete y que se les apoye. Y sobre todo, de los sistemas que funcionen, que se traslade a la legislación. Y sobre todo, las empresas que quieren hacerlo bien, las empresas que se esfuerzan, las empresas que ponen esa cultura en valor de la prevención, pues que también estén reconocidas. Pero que sea un reconocimiento real, que no sea un reconocimiento de papeleo, de algo, de una etiqueta para quedar bien, no. Que sea algo real, porque de esta forma creo que puede ser una palanca muy grande para cambiar el mundo. Y sabemos que no son cosas que van a pasar de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro. Este cambio va a tardar, sobre todo porque coincidimos muchas generaciones en el ámbito de trabajo. Pero creo que es el momento de abrir la mente y, como vamos viendo, el mundo va gritando, como nuestros cuerpos muchas veces que nos gritan y no hacemos caso a lo que o no escuchamos a nuestro cuerpo. Pues el mundo es igual, va gritando. No le vamos haciendo caso. Y si no haciendo caso, la bola se va haciendo más grande y al final esa bola nos va a arrollar. Si miramos para atrás, los cambios de la historia no han sido fáciles y muchas veces no han sido por actos no violentos. Las 8 horas de trabajo que tanto se habla, el cambio fue por actos, al final los trabajadores pues bueno, se rebelaron. Creo que el pasado es bueno saberlo, entenderlo y sobre todo que no se repita. Por eso, que si vamos viendo que el mundo grita, que lo escuchemos. Y sobre todo que le hagamos caso y pongamos, muchas veces como pasa la prevención, poner una medida preventiva no es inmediato, a veces tardas, todo tiene su proceso, ¿no?
Pero si vemos gritos, vemos esos gritos del mundo y poco a poco, pues sobre todo informando y vamos trasladando por lo que vamos haciendo, esos gritos se pueden calmar y al final pues llegará. Pero sí que es verdad que hay que tener determinación y cumplir con unos plazos más o menos marcados. Pero si no, al final esa bola de nieve nos va a arrollar y seguro que llegaremos a un momento donde se puede repetir el pasado. Por eso, yo creo, esa película sí que es verdad, que me ha hecho mucho hincapié en esta situación, en ver que muchas veces, y me pongo yo el primero, miramos para otro lado, y creo que es el momento de poner el granito de arena de cada persona para mejorar. Y sobre todo, más enfocado, porque yo siempre hablo de prevención, pues mejorar esa prevención, ¿vale? Y que el sistema dé esas herramientas, que no ahogue, ¿vale? Y a lo mejor, pues hay que cambiar el sistema, como puede ser un capitalismo, buscar, no sé cuál, pero buscar un sistema donde las personas tengan más peso, que no tenga tanto peso ese dinero y que sobre todo que la gente pues pueda desarrollarse, porque al final si nos desarrollamos conseguimos hitos y a lo mejor podemos conseguir hasta que el mundo y la riqueza esté más repartida, o a lo mejor por las élites actuales eso no se quiere, quieren concentrarlo ellos y ir repartiendo, pero llegará un momento que las élites son pocas personas, el mundo son muchas y ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Cuando hay mucha gente detrás, pues bueno, es difícil controlar todo eso. Por eso, no sé, es una reflexión, una utopía o no, pero creo que sobre todo en prevención de riesgos tenemos que hacer cosas diferentes, apoyar a esas personas que hacen las cosas diferentes y que al final lo hacen bien, que los resultados son correctos y ir a ese final o a ese camino donde todo el mundo pueda volver a casa después de trabajar y sobre todo pues que la gente disfrute con el trabajo. Que hay trabajos que es más difícil y así, también. Pero dentro de la medida que la gente lo disfrute y que no tenga que ir a trabajar con las condiciones de trabajo pésimas y de prevención pésimas y que cada día tenga esa vida en la cuerda floja. Por eso, ya os digo que esa película me ha hecho como el despertar y me marcó mucho sobre todo esos discursos, ¿vale? Si la queréis ver o queréis ver esos discursos, pero sí que es verdad que esos discursos lo podemos encontrar en muchos lados, en gente que quiere hacer las cosas diferentes y por eso, si este podcast, este capítulo lleva a alguna de las personas que está intentando modificar la ley de prevención de riesgos laborales en su país o así, por favor, escuchar a la gente que está trabajando con ello en la calle. Porque a lo mejor, como pasa en prevención, los prevencionistas escuchamos muchas veces a los trabajadores y son ellos quienes tienen la solución, porque son ellos quienes están trabajando cada día con esas reglas, con esa máquina y en esas situaciones. Y nada, un capítulo bastante crítico, bastante reflexivo, pero creo que es el momento que poco a poco las voces lo vayan contando, vaya saliendo y sobre todo que se apoye a esa gente diferencial que hace las cosas diferentes y que consigue los resultados y que consigue que la gente se vaya a casa después del trabajo y que consigue que la gente trabaje más feliz. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.